La semana pasada hablamos mucho de diseño, que es algo fundamental porque todo funciona bajo un diseño. ¿Sí? El planeta, las estrellas, el sol, la luna, todo está dentro de un diseño. Y todo lo que se sale de ese diseño puede ser peligroso, catastrófico. ¿Sí? Si el sol se saliera del diseño, o morimos congelados o morimos cocinados. ¿Sí? Porque todo fue hecho bajo un diseño y ese diseño no se puede alterar, no se puede modificar, porque si algo sucede, todo sería un caos. Entonces, entendiendo que la vida, desde todo, es parte de un diseño. O sea, nada es casualidad. No existe la casualidad en Dios. Existe la causalidad. Hay una causa. Dios hizo todo por un propósito, por una causa. ¿Sí? Nada está librado al azar ni fue producto de la casualidad. En Dios no hay casualidad, en Dios no hay accidentes. Dios hace todo con propósito. Hizo todo con propósito y todo fue establecido bajo un propósito. Por eso, para vivir una vida en victoria, o en la victoria de Cristo, debemos estar dispuestos a sujetarnos al diseño que nos otorga esta victoria. ¿Sí? Para vivir una vida en victoria en Cristo, debo estar dispuesto a sujetarme al diseño. Porque yo puedo decir, puedo hablar, puedo creer, puedo un montón de cosas, pero si no me sujeto al diseño, ¿sí? La victoria no la voy a ver manifestada en mi vida como debería de ser. Porque la verdadera victoria se obtiene por estar en Cristo. Todo lo que quiera sacarnos de ese diseño, todo lo que quiera sacarnos del diseño de Dios, debemos tener el valor y la determinación de cortar, de sacarlo de nuestra vida, de renunciar por causa del propósito eterno. El mismo y único problema que afectó al hombre, saliéndose del plan y del diseño y del propósito eterno, como dijimos el otro día, comiendo del árbol de los sentidos, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Interesante, ¿no? Comiendo del árbol de las emociones. Y aún muchos hoy en día siguen comiendo de ese árbol. En vez de comer del árbol de la vida, porque el árbol de la vida, ¿qué produce? ¿Qué produce? Pero el árbol del conocimiento del bien y del mal solo lo que hizo fue activar nuestras emociones, activar nuestros sentidos. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. Comer del árbol del bien y del mal era experimentar en carne propia, obviando el consejo de Dios, experimentar en carne propia el bien, pero también el mal. ¿Sí? Y muchos hoy todavía siguen experimentando eso. Siguen eligiendo experimentar el mal a través de la experiencia personal. ¿Sí? No por el consejo, sino por la experiencia. Yo quiero experimentar. Si me va mal, me va mal. ¿Ha escuchado hablar de eso? Yo lo voy a hacer a mi manera. Si me va mal, y bueno, me fue mal. Siguen comiendo del árbol
del conocimiento del bien y el mal. Por eso, la falta de determinación en la posición que tenemos en Cristo da como resultado que todo se relativice. Todo es relativo. Y en Dios no hay nada relativo. ¿Sí? Muchos dicen, no, bueno, pero es relativo. El bien y el mal, y bueno, es relativo. La verdad es relativa. No, la verdad es verdad. No es relativo. ¿Sí? Lo blanco es blanco, lo negro es negro. No hay nada relativo. No hay términos medios, no hay posiciones intermedias. Hay determinación. Por eso, cuando uno relativiza, sí, los errores, las fallas, el pecado, lo que sea, se toma a la liviana hasta que nos damos cuenta o nos confrontamos con las consecuencias de haber tomado la verdad como algo relativo. ¿Sí? Entonces, no depende de quien lo diga o depende de cómo lo miremos, es qué dice la palabra y sobre esa palabra funcionamos. Porque la vida de todo ser humano fue creada bajo un diseño. ¿Sí? Por eso uno pregunta, ¿por qué el mundo está como está? ¿Por qué el mundo está como está? Porque siguen experimentando el mal, ¿sí? Como experiencia personal. Entonces, van en busca de experimentar esas situaciones. Yo quiero experimentar, yo quiero vivirlo, yo quiero vivir esa experiencia. Y muchas veces esos minutos de experiencia te pueden llevar años de restauración o consecuencias que pueden acompañarnos toda una vida. Por eso es importante no descuidar la palabra y no descuidar el consejo de Dios, porque Él preparó lo mejor para nosotros. Diga, lo mejor. Tenemos que ser conscientes de que Dios es un Padre y como Padre quiere lo mejor. Por eso dice, ustedes veneraban a sus padres terrenales cuando sus padres terrenales estaban llenos de defectos. Llenos, ¿sí o no? Nuestros viejos defectos. Y nosotros los veneramos un poco más. No falta que le hagamos un altar en la casa para él. Dice, ¿cuánto más nos sujetaremos al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Sí? El Dios eterno, el Padre eterno, nos amó, nos salvó, nos dio vida, nos dio propósito. Y eso es maravilloso. Amén. Por eso la actitud está marcada, dijimos, por la convicción que tenemos o que tengamos. La firmeza de mis convicciones determina la certeza, la efectividad de mi confesión. Por eso no debo cambiar mi confesión aunque cambie mi condición. Y hoy lo vamos a ver eso. El verdadero espíritu de victoria es entender que no es un tema religioso ni es un tema superficial. Es un tema de propósito. Diga propósito. Por eso ser un vencedor es un estado espiritual, fundamentalmente. ¿Está bien? Es un poquito lo que venimos hablando, un repaso siempre de 1 Corintios 15, 57. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. ¿Sí? Diga, la victoria ya me fue dada. El tema que se va a manifestar cuando yo me alinee al orden de Dios. Por eso es interesante comprender la realidad de una vida victoriosa, que no tiene nada que ver con la perfección ni que nunca nadie se equivoque. No, todos nos vamos a equivocar. De hecho, todos nos equivocamos, ¿o no? Todos nos equivocamos. ¿Sí o no? Entonces, la palabra cuando habla de victoria no está diciendo buscamos a el hombre o la mujer perfecta. No existe. Todos estamos en proceso de perfección. ¿Sí? Por eso todos estamos de alguna manera ligados a la palabra permanentemente. La palabra nos confronta y la palabra nos lleva a tomar los cambios pertinentes para que podamos avanzar en el
propósito y diseño eterno. Por eso Cristo no es parte del diseño, Cristo es el diseño. ¿Sí o no? Cristo es el diseño. Por eso en Cristo está todo encapsulado. Por eso desde la cruz para acá, en Cristo, la formación de Cristo, la vida de Cristo, la palabra revelada en Cristo es la que nos hace ser victoriosos ante un sistema o ante una vida bastante compleja, con bastantes desafíos. Por eso la realidad de Cristo está presente, ¿dónde dijimos? ¿Dónde está presente la realidad de Cristo en la tierra? ¿Dónde está? En la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Yo. Por eso tantas confrontaciones en contra de la iglesia. Por eso la creación de millones de denominaciones alrededor del mundo. Palabras de confusión que se sueltan de todos lados, inclusive desde los púlpitos. Cuando no hay un concepto claro, hay mucha filosofía humana, mucho humanismo. Muchas veces hay mucha motivación que no está mal por un lado, pero cuando todo se basa en una motivación, carece de fundamento. ¿Sí? Entonces es importante que toda la confrontación de la iglesia, ¿por qué? Porque la iglesia está encargada de manifestar a Cristo. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Por eso es tan atacada, por eso hay tanta división o fragmentación de la fe. Y uno dice, ¿pero por qué? No es inocente. Detrás de todo esto hay un sistema perverso que sabe el poder de la iglesia, que sabe el poder de victoria que existe en la iglesia. Por eso trata de relativizar una vez más la fe para que todo el mundo crea de alguna manera. Y bueno, total, todos creemos en el mismo Dios, de cualquier manera. Entonces todos los caminos me llevan a Roma. No, si no respetamos el diseño, no llegamos a Roma ni a ningún lado. Sí, es respetar el diseño eterno, los que nos lleva a Cristo y nos lleva a una realidad de vida, de victoria, una vida sostenible en Cristo. Por eso las confrontaciones, la filosofía, las huecas sutilezas que dice la palabra, la creación de miles de religiones, denominaciones, carteles, doctrinas engañosas, pero aún así la iglesia avanza. Aún así la iglesia de Cristo avanza. Y no hablo de vientos de cambio, saque esa palabra. La iglesia de Cristo avanza independientemente de todos los ataques, de todas las burlas, de todos los cuestionamientos, de todas las confusiones. La iglesia de Cristo avanza. ¿Por qué? Porque siempre hay un remanente que ama la verdad. Hay un remanente que busca la verdad y que se sostiene en la verdad. ¿Amén o no amén? Por eso es importante, amados, que nosotros estemos parados en la verdad. No es un tema menor. Por eso la semana pasada dijimos que de la iglesia casi se hizo un partido político, donde hay a favor y en contra. Hemos inventado grietas de situaciones superficiales, domésticas, que no son la razón de ser ni de existir de la iglesia. La iglesia está para mostrar a Cristo, columna y baluarte de la verdad. Todos los demás temas son superficiales, secundarios, que no tienen nada que ver. Cuando en realidad nuestra función es fortalecernos y equiparnos para manifestar a Cristo. ¿Amén o no amén? Dice, a lo suyo vino, no a los suyos, a lo suyo vino. Y los suyos no la recibieron. ¿A qué vino? Vino a recuperar el propósito, vino a establecer el reino, vino a hacer la voluntad de Dios, vino a poner las cosas en orden, vino a plasmar el reino a través de un diseño eterno.
Y los suyos, que era el pueblo, que supuestamente era los que deberían de haber estado a favor, no le recibieron. Diga, no le recibieron. Interesante. Por eso dijimos que una de las cosas claves de por qué vino el Señor a la tierra, vino a edificar a la iglesia. Porque Él dijo, yo edificaré mi iglesia. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que suceden en el nuevo pacto fue el establecimiento de la iglesia y de su propósito en la tierra. Amén. Dijimos que la iglesia es la última versión de Dios en la tierra. Después de esto es su venida, ya no hay más nada. Después de esto viene el Señor, ya no hay más nada. ¿Sí? No hay otra oportunidad, ya no hay más pactos. Este es el último pacto, este es el último tiempo que se viene anunciando hace 2000 años, pero sin duda que es el último tiempo, y a medida que se aproximan los años, donde todo, la Biblia dijo que todo va a ir cada vez de mal en peor. Sí, la Biblia dice la verdad, aunque si estamos en Cristo, aunque veamos resultados adversos, la iglesia va a seguir avanzando y vamos a estar en pie. Por eso es importante definirnos, porque vienen tiempos bravos. Por eso dice que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe. O sea, muchos van a renunciar, van a negar la fe de Cristo. No, yo no. Yo, argentino. Por eso son tiempos de definiciones. La pandemia fue un toquecito como para ver a dónde estábamos parados. ¿Sí? Estamos viviendo el último pacto, la última oportunidad del hombre de alcanzar redención, de recuperar el propósito. Por eso el pacto de Dios sigue activo de manera permanente y nos hará altamente efectivos, victoriosos en la manifestación del propósito y por su Espíritu Santo. Por eso la predicación del Evangelio, de alguna manera, es la posibilidad de que todos nosotros, los seres humanos, nos arrepintamos de haber construido, edificado una vida fuera del diseño de Dios. Entonces, ese es el gran problema del ser humano, de haber construido una vida lejos del diseño de Dios. Entonces nos pasamos el resto de la vida tratando de solucionar lo que durante toda la vida hicimos mal. Construimos algo que no funciona. Cuando viene la tormenta, ¿qué pasa? La casa se cae. Pero tenemos la oportunidad en Cristo de volver a construir, a fundamentarnos para que lo que resta de nuestra vida lo podamos hacer de manera sólida. Amén. Porque la realidad de que todo lo que se edifique fuera del diseño, dijimos, se nos cae. Y no es que se nos cae literalmente una casa, una chapa en la cabeza. Se nos cae la vida, se caen las familias, se caen las relaciones, se caen los vínculos. Y muchas veces no solamente que no nos dañamos nosotros, dañamos a nuestros hijos, dañamos las generaciones. Por eso, amados, tenemos la posibilidad de que si no estamos haciendo las cosas bien, las podamos hacer bien. El Señor no viene a condenarnos, sino viene a llamarnos, nos convoca a un nuevo tiempo, a un cambio en nuestra vida. Porque la realidad es que podamos edificar y que nada se deteriore. ¿Sí? Muchas veces dijimos afectamos a quienes nos rodean, en especial a nuestros hijos. Y hay cosas que podemos sin duda evitar. Por eso dijimos que la verdadera humildad en la Biblia es una y la más fuerte, que es reconocer que hemos ignorado los diseños de Dios, hemos comido del árbol del bien y del mal, aunque tengamos 40 años de ser cristianos evangélicos. Pasamos la vida tratando de resolver los efectos
secundarios del único y gran problema que no haber sido respetar el diseño. Porque donde hay diseño, dijimos la semana pasada, no hay pecado. Wow. Proverbios 23:23, lo quise repasar hoy también porque me parece una palabra sumamente poderosa. ¿Qué dice? Acumula verdad y sabiduría, disciplina y entendimiento, y no lo cambies por nada. Otra versión dice, no la vendas. No vendas ni la sabiduría, ni la verdad, ni la sabiduría, ni la disciplina, ni el entendimiento. No lo vendas. No lo cambies. Por eso la victoria en Cristo no es un tema de casualidad. No es un golpe de suerte. Se alcanza, se construye, se sostiene por las buenas decisiones que tomemos, aún en los momentos de máxima presión. Acumular la verdad sabiendo que la verdad nos hace verdaderamente libres. Diga verdaderamente libre. Quien quiere libertad, quiere la verdad. Quien quiere libertad, quiere la verdad. Quien quiere seguir engañado, busca otras alternativas, no la verdad de Dios. Pero quien quiere ser libre, la verdad te hace libre. Sabiduría. Sabiduría es el temor a Dios. O se inicia en el temor a Dios, el respeto reverente, el amor a su palabra, a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Disciplina, constancia, perseverancia en la verdad que hemos oído. Entendimiento, conocimiento, comprensión o comprender sucede en una mente renovada, abierta, sensible, receptora. Y esto no se negocia, esto no se vende, no se cambia por nada, porque cuando negociamos esto, estamos perjudicándonos solamente a nosotros, o primeramente a nosotros. La verdad no se cambia, no se vende. ¿Sí? Yo no cambio la verdad para quedar bien delante de la gente. No cambio la verdad para que todos me acepten. No, no, no. Jesús tuvo gente que lo amó y que lo odió. Por eso lo crucificaron. No intento agradarle a todo el mundo, intento agradarle a Dios. Principalmente. Por eso la verdad no se negocia. Por eso hablamos de diseño. Hablamos de planos, de edificación. Porque todo lo que respecta al diseño está asegurando la victoria. ¿Amén o no amén? Si cambio la verdad, si desprecio el diseño eterno por conseguir un bien pasajero o un momento de felicidad momentánea, estamos todavía reaccionando conforme al árbol del conocimiento del bien y del mal. Quienes abandonan la verdad y van en busca de modelos que saben que no funcionan. ¿Sí? Que saben que no funcionan, que saben que fracasa, pero aún siguen estando en esos modelos, saben que esos modelos no dan resultados. ¿Sí? Siempre lo comparto. ¿Sí? Mis padres se separaron bajo un modelo. Yo conozco al Señor, yo no puedo repetir el mismo modelo. Algo diferente tengo que hacer. No puedo vivir bajo ese modelo. Y bueno, porque eso le pasó a mí también me va a pasar. No. No, ¿por qué? Y ahí es donde uno se determina y toma decisiones. ¿Basada en qué? En la palabra, no en los sentimientos. En la palabra. ¿Es fácil? No, si fuera fácil todo el mundo lo estaría haciendo. No es fácil. Por eso el reino de los cielos es para valientes. Es para gente determinada, no para religiosos. No. Por eso Dios no tiene nada que ver con religión. Y tenemos, amados, que sacarnos esto de la cabeza. Dios no tiene nada que ver con religión. Dios vino a traer vida.
un modelo de vida. Que los hombres hicieron de eso cualquier cosa. Que de Constantino para acá se mezcló todo y hay todo un lío, un desbarajuste de miles de millones de sectas, de creencias, de doctrinas que andan dando vuelta, tratando de empañar el verdadero o la verdadera iglesia, la única, la que Él está edificando a través de sus siervos. Por eso no podemos repetir modelos que sabemos que fracasamos. Entonces volvemos a ser víctimas de esas situaciones adversas, consecuencias que solo logran pérdida de tiempo y pérdida del propósito de Dios para nuestra vida. Segunda de Corintios 2:14. Esta palabra también hace unos días, ya hace una semana, que venía resonando. Dice, más gracias sean dadas a Dios, el cual nos lleva siempre en derrota, siempre en fracaso, siempre en pérdida, siempre en ¿qué? Triunfo. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y por medio de nosotros, diga por medio de nosotros, manifestar en todo lugar el olor de su conocimiento. ¡Wow! ¡Qué lindo! Me gusta el apóstol Pablo, que siempre tiene una expresión de gratitud cuando se trata de hablar de Cristo. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. Ahora acá, más gracias, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. ¿Sí? Una versión dice que nos hace pasear frente a todos los adversarios, ¿sí? Triunfantes. Nos lleva como un estandarte de victoria delante de todos los enemigos de nuestra vida y nuestra alma. ¿Sí? Nos lleva siempre. Por eso dice que nos lleva. Nos muestra como, este es mi pueblo, esto es lo que gané, esto es lo que conseguí, este es el trofeo, de alguna manera. ¿Sí? Ese es el concepto. Importante que dice, y para que podamos entender el propósito, dice de llevarnos siempre en triunfo. O sea, ahí vemos la intención de Dios. Ahí vemos la intención de Dios, la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? ¿El bien o el mal? ¿El bien o el mal? ¿Por qué nos cuesta tanto sujetarnos al diseño si el bien es el que Dios tiene para nosotros? ¿Sí? Nos lleva siempre en triunfo. O sea, la idea de Dios, todo lo que en la palabra está escrito y asociado a nuestra vida, es para llevarnos en triunfo. Que no significa que no vamos a tener dificultades o atravesar adversidades. No pasa por ahí. Pasa que aunque pasemos adversidades, vamos a terminar o vamos a mantenernos firmes en victoria. Amén. Por eso dice, nos lleva siempre, diga siempre, siempre. O sea, no hay una ocasión en que Dios diga, bueno, si te va mal, que te vaya mal. No. Si lo que dependa de Dios, o sea, lo que depende de Dios es llevarnos siempre en triunfo. Depende de nosotros ahora si nos sujetamos al diseño, al modelo, a las formas, al protocolo en que Él dispone las cosas. ¿Sí? Por eso hablamos que cuando se respeta un modelo, un diseño, funciona. ¿Sí? El conocimiento, entendimiento y la comprensión te posiciona para enfrentar las situaciones de la vida. No para saber si obtengo la victoria,
sino porque ya sé que soy más que vencedor en Cristo. Una cosa es atravesar un problema viendo qué va a pasar, y otra cosa, o circunstancia, o proceso, lo que sea, viendo qué va a pasar, y otra cosa sabiendo que siempre nos lleva el triunfo. Eso que cambia la actitud, la posición, la reacción, mi compromiso, mi determinación. Siempre el triunfo, la victoria, ser vencedor está asociado a la persona de Cristo en el diseño eterno. Por eso en Cristo tenemos la garantía de la efectividad que esto se manifieste. Ahora dice, mas gracias sean dadas a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y hace dos cosas a la vez. ¿Sí? Primero llevarnos y después, ¿qué dice? ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién? De nosotros. O sea, nos incluye en su propósito. Por eso dice, por medio de nosotros, manifestar en algunos lugares, en algunas circunstancias, así es, en todo lugar, diga en todo lugar. ¿El olor de qué? De su conocimiento. Es importante que el conocimiento emana una fragancia. ¿Cuánto hicieron asado o estuvieron al lado del que hace un asado? Hay un olor que pertenece a un lugar y a una situación específica, ¿sí? Pero también cuando estás mucho tiempo en un lugar, en una casa, en un ámbito, se te pega el olor de ese ámbito, ¿o no? Viste que cada casa tiene un olor diferente. No sé por qué será eso, pero hay un olor, una fragancia. Pero acá dice que por medio de nosotros, ¿sí?, se tiene que emanar un olor, una fragancia, pero que está relacionada con el conocimiento. Diga, conocimiento. ¡Wow! No es algo físico. No es un perfume, ¿sí? Es algo espiritual, algo que sucede, algo que impregna el ámbito, ¿sí? Por eso Dios quiere usarnos, porque la iglesia está ¿para qué? Dentro de todo lo que tiene que hacer, ¿sí? Es manifestar que la multiforme sabiduría de Dios al mundo. Dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Entonces, la iglesia es portadora del conocimiento de Cristo. Pero no el conocimiento teórico, no el conocimiento intelectual. No, yo conozco, no. Conocer a Cristo. Haber tenido una experiencia real con Cristo. ¿Alguien me entiende lo que estoy diciendo? ¿Alguien me entiende? 4. ¿Alguien me entiende? No estamos predicando una religión. Estamos hablando de vida, diga vida. Quienes un día experimentamos a Cristo, no un concepto, no una idea, no una filosofía, no una doctrina, a Cristo, la persona de Cristo. Cuando sentimos la vida de Cristo que nos impactó, toda nuestra vida nunca más volvió a ser igual. Pueden pasar lo que pueda pasar, amados. En mi caso ya pasaron 46 años, ¿sí? Y nunca me alejé de esa verdad porque me impactó. Es una vida que te impacta. Por eso digo, una filosofía la puede refutar, podemos discutir, pero cuando experimentaste a Dios, ya no hay más palabras. Ya no hay más palabras. Porque experimentaste a Dios. Nadie te convenció, nadie quiso ver cómo te quiso manipular, a ver las emociones, a ver si sentí frío, calor. No. Yo no sentí frío, ni calor, ni temblé, nada.
sentí una presencia poderosa que me transformó. ¿Sí? Que salí de ese lugar, de esa reunión esa noche, un domingo a la noche, y todo me parecía lindo, hermoso. Los pozos de la ciudad me parecían lindos, las calles. Los árboles me parecían más verdes, no sé, todo me parecía lindo. ¿Sí? Amados, cuando uno experimenta a Cristo, nunca más vuelve a ser igual. Porque no es algo que te impusieron, no es algo que te trataron de convencer, porque me trataron de convencer. Y yo no hice caso, todo respetando, todo, pero digo, no pasa nada, no pasa nada. Pero cuando empecé a escuchar la palabra y ese mensaje comenzó a hablarme de manera personal, había algo que empezó a retumbar en mi mente, en mi corazón, algo que era un fuego que no lo podía parar, ¿sí? Y ser lleno del Espíritu Santo y nada, esa experiencia fue inolvidable. ¿Sí? Que fue una semana maravillosa de esa nueva experiencia. Claro, nadie te entiende. Te lavaron la cabeza ahí adentro. ¿Qué te hicieron? Y me acuerdo que me insistieron tanto, y, aunque sea, me dice, vamos al cine. No sé por qué tanta insistencia. Le digo, bueno, vamos al cine. Y me sentí tan mal porque sentía que de alguna manera estaba fallando, porque yo he dicho que no, que ya no necesitaba, porque yo salía a divertirme para sentirme feliz un momento por todo lo malo que vivía en mi casa, por la experiencia mala que habíamos tenido. Entonces necesitaba alegrarme. Iba a los boliches, para bailar, para reírme, para pasarla bien. Ni me emborraché, ni me drogué, no hice nada raro. Quería pasarla bien y divertirme. Y esa diversión y esa alegría duraba lo que duraba una fiesta, o un baile, o lo que sea. Pero cuando experimenté a Cristo me di cuenta que el domingo, que el lunes, que el martes, que el miércoles, seguía igual. Lo que yo andaba buscando por fuera, ahora lo tenía por dentro. Y permanente. Por eso es la insistencia desde acá arriba de que conozcan a Cristo, de que tengas ese encuentro. Yo llegaba a mi casa y me encerraba en mi pieza con mi guitarra y una Biblia y me pasaba 2 o 3 horas leyendo la Biblia, cantando, adorando, orando, disfrutando de la presencia de Dios de una manera poderosa. O sea, tuve que alimentar eso. La experiencia fue buena, pero a partir de ahí está en nosotros de alimentarla, de no apagar ese fuego. Amén. Más gracias sean dadas a Dios que nos lleva siempre en victoria. Por eso digo, la experiencia personal con Cristo es irreemplazable. Esta es la experiencia sublime. Es algo fuera de cualquier contexto humano porque es espiritual. Es como que se activa el espíritu y cobras vida internamente. Por eso, por medio de nosotros como medio, nosotros no somos lo más importante, somos el medio. Ser parte de ser colaboradores de Dios, la importancia de usar nuestras vidas en todo lugar. ¿Para qué? Para manifestar el olor del conocimiento. Porque una cosa es creer, amados, y otra muy distinta es conocer. Muchos dicen creer. Mucho, todo el mundo, si vuelve a preguntar, ¿cree en Dios? Todo el mundo dice que cree en Dios. Hasta los ateos dicen, soy ateo, gracias a Dios. Pero una cosa es creer y otra cosa es conocer. Muchos creen, pero no todos conocen. Pero los que conocen portan el aroma del conocimiento de Cristo. Amén. Fíjate lo que dice Juan 1:10.
el Génesis del Nuevo Testamento, sería el Nuevo Pacto. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Cómo está el mundo? De mal en peor. ¿Por qué? Porque no le conoció. Y el mundo no le conoció. Y cuando nosotros estábamos en esa condición, sin conocer a Dios, también vivíamos ciegos, a tientas, ver de qué manera yo puedo ser feliz, pasar un buen momento, tener paz. Otra de las cosas, tener paz. ¿Cuánto vale la paz? Por eso, insisto, el ataque permanente, sistemático del infierno en contra de las filas de la iglesia, de los que creen, no es casualidad. Hay un sistema perverso que te quiere desmoralizar, que te quiere arruinar, que quiere ver tu fracaso. El diablo no te ama, el diablo nos quiere matar, si fuera posible. Pero porque estamos en Cristo, el diablo no me toca. No tiene acceso porque estoy en Cristo. Amén. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros tenemos que apuntar? A conocer. La clave es conocerlo. Porque Dios resucitó, está vivo. Nosotros servimos a un Dios vivo. ¿Sí? Todos los demás están muertos. Digo, si alguien cree en una cintita roja, ¿cómo no voy a creer en Dios? Si alguien cree en una cintita roja, ¿te va a salvar de qué? Pero hay gente que cree en eso. ¿Cómo no voy a creer en Dios Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra? Creen 14.000 millones de santos y qué sé yo, imágenes, porque el hombre fabrica las imágenes, si no las hay, las inventa. ¿Cómo no voy a creer en Dios? Que es el único que vive, porque si voy a la tumba de Mahoma, Mahoma está ahí. A la tumba de los que querramos ir, ahí lo vamos a encontrar. La única que quedó vacía. Por eso nunca tuvo tumba propia, se la prestaron, porque lo usó ¿cuánto? 3 días nada más. Amado Job dijo esto: aunque él me matare, en él esperaré. Esa determinación de creer o creer. Si no te sirvo, mátame. Pero aunque me mate, voy a seguir esperando en él. Voy a seguir creyendo en él. Wow, eso es determinación. Por eso la importancia de guardar el diseño, de respetar los planos, la enseñanza, la verdad eterna. Fíjate lo que dice 2 de Juan 1:8. Lo leo completo, después lo analizamos. Nueva traducción viviente. Tengan cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo. La cultura de la no pérdida. En Dios no tiene que haber pérdida. Por eso Jesús dijo: los que me diste, ninguno se perdió. Cuando multiplicó los panes y los peces, dice: junten todo en 12 cestas para que nada se pierda. Una cultura de no pérdida. Es la cultura que nosotros debemos aplicar en nuestra vida. Tengan cuidado de no perder. O sea, está hablando de un trabajo generacional. La vida del reino, la vida de Dios, es transmitirla de generación a generación. Y la advertencia que es: lo que hemos logrado, ustedes no lo pierdan.
No lo pierdan. Tengan cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo. Sean diligentes para que reciban una recompensa completa. Diga completa. ¿Cuántos quieren la recompensa completa? ¿Te sacaste el premio mayor en algo? No, te vamos a dar el 10%. No, dame el 100. ¿Cuántos quieren el 100? Claro. Todo lo que se desvía de esta enseñanza no tiene... Escucha bien, por favor, escuchen bien. Todo lo que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios. Pero el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. Pero fíjate lo que dice, verso 10. Si a sus reuniones llegara alguien que no enseñe la verdad acerca de Cristo, no lo inviten a su casa ni le den ninguna clase de apoyo. Cualquiera que apoye a ese tipo de gente se hace cómplice de malas acciones. ¿Lo recibe o no lo rechaza? Dijo Sojo. Ay. Acá vemos en Juan una determinación, una acción con mentalidad victoriosa, vencedor, advirtiendo para no perder lo que se logró. Hacer un trabajo responsable que nos incluye a todos, conservar la misma actitud, valorar, respetar y conservar todo lo que se alcanzó hasta hoy. Ser diligentes, competentes para alcanzar la recompensa completa, no conformarse con otra cosa. Y una vez más, haciendo énfasis en la verdad que está en Cristo y que no es negociable. No hay forma de cambiar o sustituir esta verdad, la verdad que está en Cristo. No se negocia, diga, no se negocia. Ni por sentimiento, ni por amiguismo, ni por nada. Todo aquel que porte un mensaje que no está basado en Cristo no tiene lugar. ¿El consejo qué es? No tiene lugar. Muchas veces queremos quedar bien con todo el mundo. Y negociamos la verdad para que me acepten, para que vean qué piola que es este. No. La verdad no se negocia. Hay una determinación radical. Por eso Jesús dijo, el que no junta conmigo, desparrama. El que no es contra mí, el que no es por mí es contra mí. Hay una batalla, hay una única batalla en el nuevo pacto que es legal. ¿La quieren conocer? Primera de Timoteo 6:11. y 12. Dice, pero tú, Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo, un hijo en la fe, eres un hombre de Dios. ¿Cómo lo trata Pablo a Timoteo? Como un... Timoteo tenía entre 16 y 20 años. No le dice, bueno, el adolescente Timoteo. No. Tú, hombre de Dios. Punto. Acá no hay lugar a que... No. Eso es lo que sos. Tú, hombre de Dios. Tú eres un hombre de Dios. Así que huye de todas esas maldades. Persigue la justicia y la vida sujeta a Dios, junto con la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Verso 12. Pelea la buena batalla de la fe o por la fe verdadera. Pelea la buena batalla de
de la fe o por la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y que confesaste también delante de muchos testigos. ¿Sí? O sea, ya Timoteo era un predicador, un evangelista. Ya estaba confesando a Cristo. Entre 16 y 20 años, él estaba confesando a Cristo ante muchos testigos. No es que estaba hablando así, no. Ante muchos testigos. Pero acá dice, huye de estas maldades. Amados, hay cosas de las cuales tenemos que huir. Y hay otras a las cuales nos tenemos que aferrar. ¿Sí? Diga, huir. Timoteo, huye de estas maldades. Si quieren saber las maldades, lean los versos anteriores, del 10 para arriba. Dice, persigue la justicia, persigue la vida sujeta a Dios, junto con la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Eso es lo que tenemos que perseguir. Decía que está al lado, eso es lo que tenemos que perseguir. Pelea la buena batalla. Diga, pelea la buena batalla. Amados, renunciar a todo, separarnos de lo que no nos conviene, de lo que no nos edifica, de lo que no nos hace bien. Hay cosas que tenemos que perseguir, lo que nos edifica, lo que nos fortalece, lo que nos beneficia. Por eso la victoria está en Cristo. Está en nuestras decisiones, en nuestras acciones de huir o de tomar. ¿Sí? De huir a tiempo y de aferrarnos a tiempo. Son decisiones personales. Ya la parte que tenía que hacer Dios, ya la hizo. Ahora todo lo demás nos compete a nosotros. Dios no puede decidir por nosotros, porque ahí sí sería un Dios controlador. Si Dios nos dice, ahora vos tenés que hacer esto. No, nadie está obligado a hacerlo. Pero es una decisión. Huye de la maldad y aférrate a la vida. El bien y el mal siempre van a estar delante nuestro. Siempre. Opción para hacer lo bueno y opción para hacer lo malo. Nosotros decidimos. Nadie puede decidir por nosotros, ni nosotros vamos a culpar a nadie por eso. Es nuestra responsabilidad. Diga nuestra responsabilidad. Por eso vemos que la victoria está en Cristo y está plasmada en nuestras decisiones, acciones, actitudes, la conservación de la posición que yo tengo en Cristo. Por eso hay por lo menos 6 consejos que dice el verso 11 que tenemos que tomar, ¿sí? Que perseguir. Por eso en el nuevo pacto no existe tal cosa que hemos dicho, guerra espiritual. No existe. Ese concepto no está en la Biblia en el nuevo pacto. No está un texto que diga hay guerra espiritual. ¿Sí? Todos los problemas están en el alma. Porque el espíritu es 100% en Cristo hecho nuevo. Lo que se tiene que formatear, lo que se tiene que transformar es el alma, donde están los problemas, donde están los sentimientos. ¿Sí? Por eso, pero sí habla de una batalla. Y la única batalla válida, legal, es la batalla de la fe, que todos tenemos que enfrentar, porque es una cuestión de fe. Diga fe. No es algo que va a caer, alguien que me va a imponer. No, es fe. Si lo creo, porque lo conozco, lo hago. Si lo creo, pero no lo conozco, seguramente no lo voy a hacer. Pero esta batalla, en el original, está relacionado más a una competencia, ¿sí? Más con una carrera, con algo deportivo más que otra cosa. Y que no es ir en contra de alguien, sino una superación personal permanente. Y para lograrlo debemos estar aferrados a la vida que Dios nos llamó a manifestar en Cristo. Diga fe. Si nosotros queremos conocer un poquito más de la fe, tenemos que ir a Hebreos capítulo 11. Ahí habla lo que se le llama la galería de la fe.
Ahí habla de todos los que por la fe hicieron grandes cosas. Y vamos a verlo, por favor. Hebreos 11, 32, 33 y 34. Dice: ¿cuánto más le tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Por la fe, esas personas, escuche bien, por la fe, esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron boca de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza, llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Por la fe. No por el valor, por el poder, diga por la fe. Es un poder mucho más fuerte, el poder de la fe. Por eso si creo, doy mi vida por lo que creo. Y si no, no doy mi vida por lo que creo no sirve. Busquemos otra cosa porque si no doy la vida por lo que creo es superficial. La fe está relacionada con acciones, actitudes basadas en convicciones y certeza. Lo que dice el verso 1 y 2. ¿Sí? El verso 1 puntualmente de Hechos, de Hebreos 11:1. La fe está relacionada con actitudes basadas en convicciones, en certeza y no en sensaciones. Los héroes de la fe, los que quedaron en el bronce, como decimos, los que se destacaron, eran personas normales, pero que por su fe y su valor y determinación lograron victorias extraordinarias. Y eso es lo que hace Dios por la fe, de convertir a una persona normal en alguien extraordinario. ¿Por qué? Porque por la fe hace lo que nadie sería capaz de hacer. Fíjate, conquistaron reinos, gobernaron sin el Espíritu Santo en ellos. Sí, lo tenían fuera, pero no estaba en ellos. El nivel de convicción que ellos portaban en su fe fue extraordinario. Extraordinario. Conquistaron reino, gobernaron con justicia, recibieron los que Dios le había prometido, cerraron bocas de leones, lean el libro de Daniel, apagaron llamas de fuego, escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se transformó o se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batallas e hicieron huir ejércitos enteros simplemente por la fe. Por eso digo, es una clase de gente que es difícil de encontrar. Gente de fe determinada a hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste, pase lo que pase, no es fácil de encontrar. Pero yo creo que estamos edificando una generación que lo va a lograr. En el nombre de Jesús. Que lo que estamos escuchando en algún punto nos va a hacer un clic. No fueron superhombres. Se sintieron débiles. Pero por creer y por perseverar se transformaron, la debilidad se transformó en fortaleza. Llegaron a ser poderosos. Llegaron a ser poderosos. O sea, hubo un proceso. Llegaron a hacerlo. Hubo un proceso y soportaron el proceso y terminaron en victoria. Hicieron huir a ejércitos enteros, no por su capacidad personal o su coraje. Acá fueron destacados por su fe. Recuerdo a David, cuando tenía que enfrentar a ejércitos, literalmente, le decía a Dios, ¿qué hago?
¿peleo o no peleo? Si Dios le decía, anda nomás, con lo que tenía David ganaba, porque ya Dios le había dado la batalla. ¿Sí? Y David no hacía nada si Dios no le decía sí o no. Y cuando lo hizo, le fue mal. Cuando lo hizo única vez sin consultar, le fue mal. Por eso hay un ejemplo de determinación que me pareció interesante. Y para eso tenemos que ir al Antiguo Testamento, 1 Samuel 22:1. Vamos a encontrar una historia interesantísima ahí. Breve reseña. David era un joven, hijo de una familia de Isaí, tenía varios hermanos, él el más pequeño. Él cuidaba las ovejas del padre. Y ahí en el medio del campo, donde nadie lo veía, él fue fiel. Él peleaba con el oso, con el león, para cuidar las ovejas de su padre, que no eran propias, de su padre. Un alto nivel de compromiso. Y él cantaba, tenía como una arpa, y cantaba, componía canciones a Dios. Y cuando Saúl desobedece, Dios ya lo había elegido a él como rey, como sucesor. ¿Sí? Y él ni enterado estaba. Él estaba cuidando las ovejas. Pero bueno, va la familia, manda el profeta, lo ungen como rey. Lo ungen como rey cuando también tenía 16, 20, entre 16 y 20 años. Jovencito, vos vas a ser rey. Pero él, ungido y todo, se volvió a cuidar las ovejas. No fue inmediatamente. Pero bueno, es otro caso. El tema es que cuando Saúl se entera que él ya se sabe desplazado, que él no va a seguir siendo rey. Aunque reinó igual 40 años, 38 años lo hizo sin el respaldo de Dios. Le respetó el tiempo, pero no la cobertura, la protección. Y empezó a perseguir a David. Una larga historia, y David huye porque no quiere confrontarlo, porque él lo respeta. Él es el rey Saúl, que en su momento fue puesto por Dios. Y él no quiere confrontación, no quiere pelear, no quiere tocarlo, no quiere hacer nada en contra de él. Entonces huye, no por cobardía, sino porque lo respetaba como rey. Va a diferentes lugares, llega a una tribu, hay un pueblo, se hace pasar por loco para que lo tengan, para que lo guarden. Y el rey dice, este loco, ya tengo demasiado loco acá, que vuele. Y lo echaron. Y ahí aparece en 1 Samuel 22:1, dice, yéndose luego David de allí, de esa locura, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él. Una cueva grandecita. Dice, y se juntaron con él los más vencedores, los más victoriosos con él. Se juntaron con él los afligidos, todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en la amargura de espíritu. Mirá qué ejército se armó. Lo peorcito que había se le pegó a David. Sí. Él está mal, él está perseguido, lo quieren matar, se va a la cueva. La familia y los hermanos se enteran que está en la cueva y le traen 400 tipos que estaban afligidos, endeudados y amargados de espíritu. Y fue jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres dentro de esa cueva que estaban como amargados, afligidos, endeudados. Un ambiente espectacular. ¿Qué pasa si de pronto te juntás? Ya si te juntás con uno o dos que son mala onda, ya te pesa. 400 que están mal. 400 que están mal. Y vos ahí, que tenés un llamado, que te ungieron como rey,
y te están persiguiendo para matarte. Se unieron personas con características muy especiales. Pero en esa cueva había uno que sabía para qué estaba. Sabía quién era. Pero por sobre todas las cosas, conocía a Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque él en esa cueva, en circunstancias desfavorables, fue hecho jefe. No es que él se hizo jefe. Lo pusieron, me dijeron, vos sos el mejorcito de todo, sos el jefe. El jefe de 400 complicados, con condiciones complicadas. Pero dice la palabra que en medio de esa cueva, rodeado de 400 hombres amargados, afligidos y endeudados, él escribe el Salmo 34. ¿Quieren que lo leamos? Salmo 34. Fíjate vos, él se podía haber amargado, él se podía haber unido a los afligidos. Sin embargo, porque él ya conocía a Dios, además sabía que ya había sido ungido como rey. Él sabía que tenía un propósito. Y en lugar de que se le pegue lo que 400 tenían, él compuso en medio de ese clima el Salmo 34 que dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Amados, solamente alguien que conoce a Dios puede expresar esto con cabalidad, con seriedad. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Yo me imagino, ¿se imaginan? Sin música, sin pantalla, sin sonido, sin luces, sin nada emocional. En medio de los endeudados, él empezó a cantar, a componer o recitar: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, de todos mis temores me libró. Se hizo una canción de este salmo, pero sigue más. Los que miraron a él fueron alumbrados, sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. De los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¡Amén! ¡Wow! Le estaba hablando a los endeudados, le estaba hablando a los afligidos, le estaba diciendo a los que estaban desesperanzados: vamos a bendecir a Jehová en todo tiempo, porque Él no nos hará faltar nada. Él suplirá todo lo que falte conforme a sus riquezas en gloria. El que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Vamos, si vas a celebrar, celebralo a Dios. Celebra a Cristo, celebra su palabra. Aleluya.
Amados, hoy nosotros estamos en mejores condiciones que David. David fue extraordinario, pero David no tenía lo que nosotros tenemos hoy. El Espíritu Santo dentro nuestro. Que eso hace el cambio, amados. Oh. Amados, nada lo condicionó a David, porque en él había identidad, en él había convicciones. Se puso a cantar, se puso a recitar, no sé cómo fue, aunque él fue llamado el dulce cantor de Israel. Palabras de inspiración, palabras que reflejaban el conocimiento de Dios. Amados, dice la palabra que con esos 400 David llegó al reinado. David logró establecerse como rey con estos 400 endeudados, pobres, porque estuvieron con un hombre que conocía a Dios. Y ese hombre, por lo que creía y por lo que les impartió, terminaron siendo los valientes de David. No todos, pero por lo menos 30 de esos 400 fueron los valientes de David, los que con una espada hacían desastre. 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 Se transformaron en gente, guerreros poderosos, que estaban al lado de David, pero a morir, que lo cuidaban a David. Por eso fueron los valientes que no solamente lo ayudaron a posicionarlo como rey, sino que también lo cuidaron, lo honraron. Al punto de que David en un momento dijo: ¿quién me diera a beber del pozo? En ese pozo, no me acuerdo el nombre ahora, estaban los enemigos. Y él quería tomar agua de ese pozo porque sabía que era buena. 3 escucharon. ¿Qué hicieron? Se metieron al campamento de los enemigos. 3 solos. Y trajeron agua. Porque solamente le expresó: ¿cómo me gustaría? Eso es honra. ¿Qué hizo David? ¿Cómo voy a tomar esta agua? Si 3 personas ofrecieron su vida, arriesgaron su vida para que yo tome agua, es demasiado. Con esta agua voy a adorar a Dios. Y la volcó en sacrificio a Dios, a la tierra. ¿Saben por qué David peleó con Goliat? Más allá de todo lo que conocemos y leemos la Biblia. Pero hay algo que nosotros, es más, lo hemos enseñado en la escuelita bíblica desde aquellos años. El gigante David, ¿o no? El gigante Goliat. David enfrentando ¿a quién? Al gigante Goliat. Está bien, era grandote el chabón. Medía casi 3 metros, pesaba como 250 kilos. Llevaba una coraza y un coche que pesaban como 54 kilos, más la punta de la lanza que pesaba 7 kilos, más la lanza. Jamás David lo nombró gigante. En su concepto victorioso en Cristo, conociendo a quién servía, dijo: ¿quién es este incircunciso que viene a ofender al ejército del Dios viviente? Para él nunca fue un gigante. La religión, nosotros, lo inventamos. Pero ¿por qué un chico jovencito, de una estatura mediana, sin ser un guerrero profesional, que le quisieron prestar un traje de guerra y le quedaba grande y no, yo voy como cuido a mis ovejas, porque yo a mis ovejas
las defiendo del oso y del león. Pero por eso, conceptualmente, en él nunca estuvo la figura de gigante. Porque cuando nosotros planteamos los problemas y le ponemos un título, no, pues vos no sabés el gran problema que tengo. Ya estás poniendo el problema por sobre todas las cosas. Falta que digamos, Señor, mirá qué problemazo tengo, Diosito querido. O sea, achicamos a Dios y agrandamos el problema. Cuando en realidad es al revés. Engrandecer a Dios y nunca a un problema llamarlo gigante. Porque cuando lo llamaste gigante, ya te gobierna. ¿Se entiende? ¡Wow! Lo que tiene que pasar, pasa. Diga, va a pasar. Va a pasar. Se va. No se va a quedar. Lo que se va a quedar en tu vida son las convicciones, son el propósito eterno, es el favor de Dios. Es como vos planteás desde Cristo la vida. Nunca lo consideró gigante, por eso lo enfrentó y dijo, ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? A fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar al ejército del Dios viviente? O sea, David lo minimizó. ¿Quién es este? Claro, el guerrero salía y dije, bueno, pónganme uno, nosotros ponemos el mejor de nosotros, decían los filisteos, ustedes pongan el mejor de ustedes. Claro, y salía este gigante y el ejército dice que huía, temeroso, se escondían. Claro, te imaginas, 3 metros para allá arriba. ¿Quién iba a enfrentarlo? Y de pronto aparece David. Yo voy a ir. ¿Por qué? Porque para él nunca fue un problema. ¿Por qué? Porque sabía qué tenía, qué portaba y demás. La verdadera importancia de respetar el diseño y de caminar en el propósito nos libra de ver a Dios de manera incorrecta. Tener fuerza, pasión, energía, voluntad, pero sin saber cómo usarlo, sin propósito, es un despropósito, es un desperdicio. Nosotros somos en el espíritu lo que somos, pero actuamos por lo que pensamos. Somos en el espíritu lo que somos en Cristo, pero actuamos por lo que pensamos. ¿Cómo gestionamos nuestra vida de fe? ¿Cómo gestionamos el propósito eterno? Hay un autor que se llama Jerry Falwell, dice lo siguiente: la grandeza de un hombre no se mide ni por su talento ni por su riqueza, sino por lo que se necesita para desanimarlo. ¿Se entendió? La grandeza de un hombre o de una mujer no es el talento o cuánto tenga, es cuánto se necesita para desanimarlos. Porque hay gente que se desanima, lo miraste mal y se desanimó. No hace falta mucho para desanimarlo. Ayer justamente antes de que se fuera Santi estábamos charlando un poquito de cuando él iba a ver a Central, a la cancha. Él tenía un palco y la familia, todo, o sea que eran asiduos. Me dice, no sabés, para entrar, primero que había que pagar la entrada. El calor, los empujones, el maltrato, los golpes, para entrar a la cancha a ver tu equipo. Cuando ponían la bandera esa que cae, se Central, que cae todo el mundo saltando, transpirando. Y todos felices y contentos.
Digo, mirá qué diferencia. Mirá si para entrar a la reunión estaría gente afuera golpeándote. No vengo nunca más acá. Y encima tenés que pagar una entrada. Y encima capaz que pierde. ¿Se dan cuenta? Amados, ¿qué cambia? ¿Cuál es la diferencia entre congregarse entendiendo para qué y alguien que va a la cancha y soporta todo lo que soporta? Que invierte todos los domingos, fin de semana, invierte en una entrada, viaja, va, está para seguir un partido, un equipo que no le da absolutamente nada. Que se apasiona por personas que jamás va a tener la posibilidad de siquiera tomar un mate juntos. Que esa persona ni enterado que existís. Amados, tenemos que crecer y madurar. Porque los cristianos de la iglesia primitiva lo soportaron todo, amados. Perseguidos, expatriados, golpeados. Pablo y Silas, llevados a la cárcel. ¿Por qué? Porque liberaron una endemoniada que lo seguía de atrás y le decía, estos predican, encima le decía cosas buenas. Estos son los que predican la verdad. Pero lo decía una bruja. Y Pablo se enojó y la reprendió y la liberó. Claro. Se le vino el pueblo en contra y lo metieron preso. Y lo llevaron al calabozo. Lo golpearon, lo azotaron, lo engrillaron en el calabozo más profundo. Dice que estudios que era el calabozo, que era lo peor de lo peor. Que ahí los que estaban ahí hacían sus necesidades ahí, no lo sacaban. Entonces había olor, había pudrición. Pero ellos en medio de eso se pusieron a cantar. ¿Qué hicieron? Se pusieron a cantar. Pero estaban atados de los grillos de pie y mano en un lugar oscuro, húmedo, oloriento, podrido. Se pusieron a cantar. Claro, pero la gente que hacía eso lograba cosas extraordinarias. Ellos se pusieron a cantar en medio de una circunstancia, golpeados, heridos, doloridos encima, ensangrentados, en un ámbito de pudrición. Se pusieron a cantar. Por eso dice que la cárcel vino como un terremoto y la cárcel se abrió y todos los presos se soltaron. Claro, nosotros queremos provocar cosas sin pagar el precio. Aunque no hay que pagar el precio, hay que ser determinado. Nada más. Si después que te golpean, te maltratan, te sacuden por todos lados, te pegan hasta por debajo de la muela, vos te pones a cantar, hermano. Ahí está la clave. Ahí está el secreto de la adoración. No en cantar, en afinar, no. Que a pesar de la condición externa, no modificaron su condición interna, ni su confesión. Amados, en el mundo tendréis aflicción. Ya fuimos advertidos, pero confíen, yo ya vencí, dijo el Señor. Yo ya vencí. Así que ustedes tienen la victoria asegurada. Más gracias sean dadas a Dios que nos lleva siempre, siempre en victoria.